a todos. El domingo pasado los que estuvisteis, fue un domingo muy especial por domingo de bautismos. Y tengo que decirlo, para mí es un honor estar hoy aquí. Y me sorprende que personas normales, porque somos normales, yo soy normal, también tengo mi trabajo, hablamos de Jesús, fijaos, como si le conociéramos. Y hablamos de Jesús porque le conocemos. Y la semana pasada yo estaba ahí sentado y veía a chicos, a chicas y un chico joven, y hablaban de Jesús como si le conocieran. No tenían estudios de teología, pero era como si hubieran estado con Jesús. Y me parecía tan emotivo. Y los que estamos aquí, es a lo que estamos llamados cada uno. Yo estoy aquí delante, pero el Señor nos ha llamado a todos a conocerle. Todos somos sacerdotes, todos podemos estar en la presencia de Dios. Y hoy quiero compartir acerca de lo que he llamado, o de lo que se llama la ventana de la oportunidad y cómo eso aplica a nuestras vidas. Pero vamos a hablar primero. Y Señor, dejamos delante de ti este tiempo. Señor, dejamos delante de ti lo que pasó la semana pasada. Te damos gracias porque te revelaste aquí, Señor, y mostraste tu favor, Señor, mostraste tu gracia. Tocaste los corazones, Señor, de muchos. Y yo te ruego que nos ayudes a ser sabios, Señor, para diferenciar los tiempos, Señor. Pienso en esas vírgenes despistadas, Señor, que salieron pero no llevaban aceite, Señor. Y qué tristeza cuando llegó el novio y no estaban preparadas. Señor, aparte de nosotros, Señor, y pienso en la comunidad, pienso en cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, pienso en el pastor, Señor, pienso en los ancianos, pienso en cada uno de nosotros, Señor, todos los dones que has puesto en cada uno de los que estamos aquí, Señor, que nos ayudes a vivir como un pueblo bien despierto, bien atento, bien preparado, Señor, y que hoy tú toques los corazones de cada uno, Señor, que nos avives, Señor, como comunidad, que nos hagas vivir en tu bendición y en tu fuego, Señor. Y guarda también este tiempo, Señor, usa mis palabras y glorifícate, Señor. Amén. Mira, la semana pasada yo creo que muchos percibimos aquí una energía, una emoción, y yo veía mucha gente conmocionada, mucha gente emocionada, mucha gente así, disimuladamente, así, se tocaban un poco, aprovechaban para como peinarse, pero no era eso. Y si estuviste el domingo pasado, sabes de lo que hablo. Si no estuviste el domingo, versión corta, tuvimos bautismos, fue muy emotivo. 5 personas de entre 21 y 14 años, 5 personas explicaron lo que era la fe. Y todos hablaron de cómo era su vida y qué es lo que Jesús había hecho en su vida. Y hoy quiero volver a reflexionar sobre eso. Y he traído esta foto y esta imagen, este concepto que es la ventana de oportunidad, que es que hay veces que el Señor nos hace ver dónde estamos y dónde podemos estar. Y no me gustaría que pasáramos por alto las cosas que hemos vivido. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, y Dios nos ama siempre. Ahora, no siempre somos capaces de verlo. Y ese es el misterio de la vida. Todos los días Dios nos ama, pero yo tantas veces vivo mi vida como si nada. Y creo que el Señor la semana pasada, y muchas otras veces, porque no es que la semana pasada pasó algo extraordinario, pero yo doy testimonio de que os ha pasado muchas veces en mi vida, y también vosotros, pero el Señor nos permitió ver y experimentar cosas que no son normales, y os lo quiero decir así porque no se pueden discernir naturalmente. Y gente que incluso no viene normalmente a la iglesia decía, esto
¿Qué ha pasado aquí? ¿De qué va esto? ¿Esto es auténtico? O sea, esta energía, ¿esto que ha pasado qué es? Tengo un versículo en mi cabeza unas semanas que es que el Señor nos ha mirado con agrado. El Señor nos ha mirado con agrado y dice que Él ha puesto su rostro hacia nosotros. Y yo hoy quiero que tú creas eso. Y eso es muy poético, porque dice que el Señor nos ha mirado con agrado. ¿Y qué significa eso? Pues para algunas personas es que sienten amor, para otras personas es que sienten paz, para otras personas es que sienten descanso. Tenemos diferentes formas de vivirlo y de expresarlo, y también Dios tiene diferentes formas de comunicarlo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Pero lo que sí que quiero hoy que reflexionemos es sobre la oportunidad que Dios nos está ofreciendo. Dios se mueve. Y la pregunta es si nosotros nos vamos a mover con Él. Hay un versículo que es Juan capítulo 3, versículo 8, que dice que el viento sopla donde quiere. Entonces, ¿qué hace el viento? Soplar. Y entonces, ¿el viento por dónde sopla? Pues donde quiere. Dice que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Oímos su sonido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces hay veces que nosotros no sabemos bien, no podemos saber todos los matices de lo que Dios está haciendo, pero a veces vemos hojas moverse y a veces escuchamos que las ventanas se están moviendo y a veces vas en el coche y ves que los árboles se mueven para los lados. No ves el viento, pero el viento está actuando y el viento está moviéndose. Y yo os quiero decir que el Señor se está moviendo. Y en la salvación hay varias partes, pero hay una parte que hace Dios. Dios es el que nos salva. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. El Señor nos ama. Y la pregunta hoy, y lo que quiero reflexionar es, ¿cuál es mi parte? ¿Y cuál es la oportunidad que Dios me está dando? Y quiero que pienses en esta foto, ¿no? Un agujero, una vida, una habitación y una oportunidad para que tu vida cambie. Y quiero compartir algo que pasó la semana pasada y que si no lo comparto aquí, pues ninguno lo sabría. Y creo que es para todos, porque creo que hay muchas cosas que hemos vivido y que tenemos que compartirlas para exhortarnos los unos a los otros, para llamarnos a las buenas obras, para vivir en fe. Y entonces alguien ha tenido el valor de compartir lo que vivió. Y entonces yo tengo aquí escrito. Es una persona que tiene 14 años, para que nos situemos. Y voy a leerlo, ¿vale? Dice, yo llegué a la iglesia, a la del domingo pasado, yo llegué a la iglesia como un domingo cualquiera. Yo sabía que iban a bautizar a gente, pero sin más. La verdad, todo estaba siendo muy bonito y me gustaron mucho los testimonios de toda la gente. Pero, entre medias de uno de ellos, alguien empezó a orar y lo que dijo me llegó al corazón y no podía parar de llorar. Y no sabía muy bien lo que sentía, pero después de que todo acabara, me acerqué a esa persona para que habláramos en el rincón de oración. Oró por mí y sentí que todas las cargas que tenía en ese momento se iban. Se me fue todo el estrés, la culpa y la tristeza que tenía. Y me dijo algo que me marcó. Y seguí pensando después de que orara por mí. Y en la oración decía, Señor, desde este día las amistades que no aportan nada en su vida, las apartas. Lo que me sorprendió de eso es que después cogí el móvil y yo estaba en un grupo de música en el que nos protegemos, aunque a veces nos lleva a problemas, una pandilla. Y un amigo mío, que era el líder, se salió.
y me dijo que me dejaba a mí de líder, a mí, porque él ya estaba cansado de todo lo que se hacía en ese grupo. Entonces yo tenía dos opciones: quedarme de líder o salirme. Y yo le dije que me salía, y entonces tomé la decisión de salirme. Y gloria a Dios, esto lo añado yo. Y empezar una nueva etapa en mi vida para ser mejor persona. Decidí cambiar y poner unos propósitos que he estado cumpliendo esta semana. Y son: chico de 14 años, leer más la Biblia, cambiar de hábitos, entre ellos dejar de fumar, dejar las malas amistades, buscar más de Dios y ayunar. Horas después, ese mismo domingo por la noche, estaba en mi habitación hablando con un buen amigo y le dije que iba a cambiar de hábitos y hacer un cambio enorme en mi vida. Mi amigo se empezó a reír. Decía que yo no podía cambiar porque, claro, yo estaba entre los malos del grupo. Yo le dije que sí, que podía cambiar. Y entonces cogí del cajón el vapor, que es el cigarrillo eléctrico, y lo tiré por la ventana. No os preocupéis que no hubo heridos. Y yo seguí hablando con mi amigo, pero quería dejarle claro que voy en serio. He decidido cambiar mi vida. El martes por la noche de esa misma semana, estamos hablando de hace 4 o 5 días, me puse con lo de ayunar. Antes de acostarme, oré y le dije al Señor que iba a ayunar el día siguiente, el miércoles. A la mañana casi fallo porque iba a llevarme al zumo como todos los días para el patio, pero decidí dejarlo para no caer en tentación. Y cuando bajé estaban mis amigos, como cualquier día, y uno de ellos, fumando, me ofreció fumar a mí con el vapor. Y yo le dije que no. Le conté que estaba haciendo ayuno. El otro amigo me ofreció un Monster, que es una bebida energética, y también le dije que no. Y en el patio me metieron unas galletas de Becquerel, de chocolate, en el bolsillo, y las tuve hasta el final de la mañana ahí en el bolsillo, hasta la última hora en la que dije: Señor, gracias por este día, te entrego este ayuno. Permíteme conectar más contigo y bendice estas galletas. El jueves por la tarde, todo esto es una semana, una semana, para que veáis, hago un paréntesis, para que veáis que el Señor nos ofrece un cambio. El Señor se mueve, el Señor envía su viento, el Señor toca nuestros corazones, pero somos nosotros también los que tenemos que subir esas escaleras, encontrar la ventana de oportunidad y actuar. El jueves por la tarde me sentía bastante mal. No quería salir a la calle. Tenía pensado seguir con una canción en la que estoy trabajando y en la que dice que soy un chico perdido. En esta canción le doy vueltas y vueltas a mi pasado una y otra vez. Pero pensé que en realidad eso no me iba a aportar nada y que iba a seguir rayándome la cabeza. Entonces alcé mis ojos y allí tenía una Biblia. Entonces dejé todo lo demás y empecé a leer la Biblia. Y hubo un versículo que estaba conectado con una situación que estoy viviendo ahora mismo. Y es Apocalipsis, capítulo 2, versículos 10 y 11, que lo voy a leer. Dice: no temas, esto es para todos, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
Se me fue toda preocupación de la mente. Se me fueron todas las situaciones por las que estoy pasando. Oré y ese versículo se quedó en mi mente y lo puse como estado del WhatsApp para compartirlo con los demás. Y luego me acosté tranquilo y hasta el día siguiente. Hoy, sábado, lo escribí ayer, puedo decir que esta semana he cumplido los siguientes propósitos. Leer la Biblia 3 días. Día de ayuno hasta la última hora de clase, un día. Buscar más de Dios en oración todos los días. Y he logrado cambiar de hábitos, como por ejemplo salirme de un grupo con malas amistades, romper el vapor y prestar más atención en clase. Y quería compartirlo porque el Señor nos ofrece una ventana de oportunidad. Y yo no quiero que nos vayamos pensando qué día más bonito fue la semana pasada, o qué día más bonito es hoy, qué testimonio más precioso, qué chico más encantador. No, quiero que todos y cada uno de nosotros entendamos la ventana de oportunidad que se nos ofrece. Y quiero poneros 3 puntitos sobre qué es una ventana de oportunidad, para que seamos conscientes. Y el primero de ellos es la sensibilidad. Mira, el domingo pasado yo percibía o tenía la sensación de que cada cosita que se decía aquí, la gente lo escuchaba. Cada palabra la entendía. Y yo quiero deciros que el mero hecho de entender las Escrituras, el mero hecho de entender el mensaje, es un signo de que Dios está obrando en tu vida. Entonces, toda vez que tú eres capaz de abrir tu Biblia y entender algo, ya hay algo que está pasando. No se pueden entender las cosas si no hay una obra de Dios. No se pueden entender las cosas si no hay una obra de Dios. 2 versículos que os pongo aquí. Estaban predicando y Pablo fue a predicar a un lugar y dice que había una mujer llamada Lidia y dice que el Señor abrió su corazón para que respondiera al mensaje. Entonces, tú estás en un sitio, cuentas una historia, un mensaje, y uno no se mueve, su corazón no se conmueve, no es tocado, pero hay otro que su corazón se conmueve, es quebrantado. Y toda vez que te pase eso, yo quiero decirte que abras los ojos. El Señor está obrando en mi vida o en la vida de alguien. Toda vez que alguien recibe el mensaje y lo escucha y presta atención, el Señor está obrando. ¿Y qué queremos nosotros como iglesia, como hermanos? Detectar todas las veces en las que el Señor está obrando para ponernos en línea con Él y trabajar en lo que Dios está haciendo. Segunda de Corintios 4:6 dice que Él ha hecho brillar, dice que el mismo que dijo hágase la luz es el mismo que ha brillado en nuestros corazones. Es decir, ese mismo mensaje el Señor ha hecho que, aparte de ser verdad, nosotros lo recibamos. Y esto es lo sorprendente, porque este chico llevaba viviendo eso mismo una semana, otra semana, otra semana, un año, otro año, y de pronto sus ojos son abiertos para escuchar y ver que hay otro camino. ¿Y por qué ese día? Pues ese día fue el que el Señor utilizó, y la responsabilidad de esta persona y la nuestra es: voy a cambiar, voy a ir por eso. Todo se tiene que discernir espiritualmente. Mira, ¿os acordáis de cuando Jesús murió, resucitó y los discípulos estaban reunidos? Y dice que Jesús apareció y entonces ellos se llenaron de temor y entonces le dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué seguís teniendo dudas en vuestro corazón? Estaba Jesús resucitado. Y entonces Jesús les dice: mirad mis manos, mirad mis pies, tocadme, soy yo. Pero, ¿os acordáis que los discípulos seguían asombrados? Estaban gozosos, pero estaban asombrados. Y entonces Jesús les dice: mira, como no salían y no creían, Jesús les dijo, esto lo dice la Biblia, Lucas capítulo 24, dice: ¿tenéis algo de comer?
Y entonces le dan de comer un pez, un pescado. Entonces Jesús se lo come allí para que ellos vean que el que está con ellos es real. Y luego dice Lucas 24:45, que entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. ¿Qué quiero decir? Que aquellos discípulos que a veces tenemos en tanta estima y tenemos que tenerlos en estima, pero estaban delante de Jesús. Jesús resucitado, o sea, no penséis que era poca cosa, ¿eh? Jesús resucitado, todavía con las marcas en los pies y en las manos, pero todavía no creían. Hasta que hubo un momento en que Jesús abrió sus mentes. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que toda vez que el Señor está abriendo nuestra mente, que nosotros entendemos algo, quiero que os paréis, que os detengáis, que nos detengamos todos y que digamos qué está haciendo el Señor, porque el Señor está haciendo algo. Está abriendo una oportunidad para cambio. Segunda cosa, un compromiso y una acción. Porque si yo percibo algo, pero no hago nada, es inútil. No tiene ningún sentido. Entonces, fijaos, Santiago 2, que lo sabemos, si la fe no tiene obras, está muerta. No vale para nada. Y nos acordamos de ese pasaje donde Jesús dijo, todo aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica lo compararé a un hombre prudente. Pero aquel que escucha mis palabras, pero no las pone en práctica, será como un hombre necio, que construyó su casa sobre la arena. Entonces dice que vinieron ríos, tempestades, soplaron vientos y la casa se cayó. Entonces, ¿qué es a lo que os quiero trasladar? Cuando el Señor obra, cuando el Señor abre nuestra mente, cuando el Señor pone una inquietud en tu corazón, que actúes, que no te quedes parado, que lo pongas por práctica. Y la última cosa es la oposición. Si os fijáis, a veces somos un poco ingenuos, porque pensamos que vamos a escuchar un mensaje, que vamos a cambiar y que todo va a ir sobre ruedas. Y tantas veces no va todo sobre ruedas. Entonces, lo que dice la palabra es que todos aquellos que quieran vivir una vida piadosa sufrirán persecución. Y otra historia que contó Jesús era sobre la semilla en piedras. ¿Y qué dice esa historia? Que os acordáis que sabéis que Jesús fue a echar la semilla, el sembrador, perdona, Jesús está contando la historia sobre un sembrador que echa la semilla. Sabéis que una cae junto al camino, otra junto a espinos, pero hay una que cae junto a piedras. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la semilla que tenía era pequeña. Entonces, vinieron las pruebas y como la raíz que tenía era pequeña, se secó. Entonces, ¿qué es lo que os quiero decir? Que muchas veces van a venir pruebas. Tenemos que actuar, sí, y tenemos que ser conscientes también de que van a venir pruebas sobre nuestra vida. La semana pasada creo que el Señor hizo cosas y yo me quedaba pensando que me gustaría que fuéramos fieles. Toda vez que el Señor hace algo, que seamos fieles. Fieles en lo poco. Si el Señor pone una inquietud en tu corazón, no la dejes pasar. No seas como esas vírgenes despistadas. Ayer escuchaba a alguien que dice, llevo 2 semanas que me está resonando en la cabeza, me vuelve un versículo sobre algo. Y hay veces que te resuena en la cabeza y te dices, bueno, ya se irá. Pero tal vez el Señor está poniendo algo en tu corazón. Y como iglesia estamos llamados a vivir en su espíritu y como iglesia estamos llamados a edificarnos unos a los otros, a vivir ese gozo, a vivir esa paz. Entonces, que el Señor nos ayude a disfrutar, a creer y todas esas ocasiones en las que nos mira con agrado, que seamos conscientes. Oramos. Y Señor, gracias por tu obra, gracias por lo que has venido haciendo, gracias por lo que haces, Señor, gracias por cada uno de los que estamos aquí. Señor, ayúdanos, perdona nuestros pecados,
Y gracias, Señor, porque extendiste tu mano. Dice que ninguno puede venir a mí si no le has dado del Padre. Señor, toca los corazones de cada uno. Ayúdanos a ser adoradores. Guarda nuestras vidas. Amén.